Eric Hoffer dice algo que me llamó mucho la atención. Él dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados para un mundo que ya no existe. Este principio es otro que mencionan los autores y los promotores del liderazgo adaptativo. Ellos dicen que especialmente en tiempos de crisis y en tiempos de cambio es importante que mantengamos la humildad para ser personas de aprendizaje y no personas que andan pensando que ya lo saben todo. Esto es especialmente importante en aquellos entornos que el mundo militar llama un entorno VUCA. Esto viene de una traducción del inglés donde se llama el principio VUCA, pero en español le traduje VICA. Es casi lo mismo, pero la U la pusimos con una I. Esto, los militares han dicho que cuando ellos hacen sus estrategias, se dan cuenta de que a veces las cosas cambian enseguida. En una guerra o en una situación estratégica hay alto cambio y la incertidumbre va con estas 4 características. Primero, un ambiente o un entorno volátil, donde la tasa de cambio es creciente y acelerada. Es un entorno incierto, donde hay menos claridad de cómo se va a desarrollar este futuro. Hay situaciones de complejidad, hay una multiplicidad de factores que hay que tomar en cuenta, y también el ambiente es un entorno ambiguo, donde no hay solo una respuesta correcta, sino que hay varias respuestas y varias propuestas. Este entorno VICA, ambientes que son descritos por las palabras volátil, incierto, complejo y ambiguo, son los que requieren un liderazgo de adaptación. Cuando usted se encuentra con algo así, lo que nos recomiendan estos estudiosos es que uno desacelere un poquito y refleje, ¿verdad? Es un concepto de acción y reflexión. En este momento de crisis es bueno tomar tiempo, una pausa para reflexionar, disminuir la velocidad, contemplar el horizonte y ver todo el sistema y los subsistemas que componen el sistema entero, y ver qué es lo que está causando cambio en el entorno o en el contexto y cuáles son los cambios internos que están sucediendo debido a esos cambios externos. Tanto lo externo como lo interno puede influir grandemente en las decisiones que tenga que tomar el líder. Otra recomendación que nos hacen acerca del liderazgo adaptativo es de mantener un espíritu de curiosidad. A veces queremos comunicar con demasiada certeza, pero esto es una época para andar con curiosidad y hacer preguntas antes de proporcionar respuestas. A veces los líderes nos sentimos en la necesidad o sentimos la presión de que tenemos que tener todas las respuestas. Esta es una época para permitir que la curiosidad, la humildad, el aprendizaje florezcan más allá de la certeza. Entonces nos hacen estas 3 preguntas. ¿Estás escuchando para ganar? ¿Siempre quieres ganar algo? ¿O estás escuchando para poder arreglar rápido las cosas? ¿O es que estás escuchando para aprender? Cuando yo vi estas preguntas me di cuenta como que me estaban hablando a mí, porque a algunos de nosotros nos gusta hablar mucho y nos gusta charlar y nos gusta enseñar o nos gusta predicar. Tal vez algunos de ustedes son de la misma, tienen el mismo estilo, pero me estoy dando cuenta que necesito a veces recordar que tenemos 2 oídos, ¿verdad? Y una boca, y que vale la pena escuchar y no solo hablar. Especialmente aquí en el país donde vivo, estamos pasando por mucho racismo, mucha violencia aquí en Estados Unidos, y en vez de estar dando respuestas y predicaciones, he decidido tomar una época para escuchar las voces de otros y también escuchar voces de aquellos que se sienten marginados o oprimidos o que han sido los que sufren violencia. Escuchar esas voces y ver si logro entender un poquito más en lugar de estar yo hablando como si ya supiera las respuestas. El liderazgo puede aportar a esta situación VICA cambiando las frases a 4 nuevas definiciones desde la perspectiva del reino de Dios.
Veamos aquí, un momento. La B la podemos intercambiar por una visión clara y definida que crea un futuro preferido. Ahora, algo que quiero recalcar es que los autores dicen que no es solo un futuro preferido, pero también una visión clara y definida de poder articular los pensamientos de cuál es la realidad del presente, porque esa es la parte difícil para muchas personas, es dónde estamos parados para después poder saber hacia dónde vamos y hacer algún tipo de ingeniería de cómo llegamos de aquí a allá. Entonces hace falta una visión clara de un futuro preferido. Segundo, tener intencionalidad, como mencionaba antes, en escuchar para aprender. Esto es una característica del liderazgo adaptativo. También comunicar un sentido de confianza. No es que uno lo sepa todo, pero uno puede comunicar los pasos que va a tomar la organización o la iglesia con calma y comunicar la calma, porque lo que pasa es en situaciones VICA, de la definición anterior que ya mencionamos, en esas situaciones las personas experimentan mucha confusión, experimentan mucha ansiedad y esto muchas veces lleva al conflicto. No todo el conflicto es malo, como bien sabemos. El conflicto puede, si se maneja bien, puede ser constructivo y hasta llevarnos a nuevos horizontes. Pero hay conflicto que es malo, hay conflicto que si no se trata con ello puede ser destructivo. Entonces es importante como líderes adaptativos comunicar pasos y procesos de menor a mayor con calma para que esa ansiedad pueda disminuir. No se equivoque, la literatura también indica que está bien de permitir que los conflictos continúen siempre y cuando sean con la suficiente calma para que el calor del conflicto cocine algo positivo y no destructivo. Y lo cuarto aquí sería tener una apertura, otra palabra que se podría usar con la A ahí sería la agilidad para colaborar con otros líderes para gerenciar el cambio. Hay demasiados llaneros solitarios en el mundo de negocios, en el mundo de las organizaciones, egos muy grandes, los logos muy grandes, y a veces tenemos que bajar esos egos y logos, como dice el doctor David Ramírez de la Iglesia de Dios, que me enseñó esa frase, para mantener una cierta apertura a que tenemos que colaborar y buscar soluciones en equipo, buscar soluciones con los dones de otras personas, incluir y tener una perspectiva inclusiva y retener esta apertura para practicar un liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo, la frase más común que la gente oye cuando lee la literatura o escucha a algún gurú de liderazgo hablar de estos temas, es que el error más grande que podemos hacer es buscar soluciones técnicas para los problemas adaptativos. O sea, estamos tratando de empatar dos cosas que no van juntas. El liderazgo adaptativo requiere abordar los desafíos y entender que hay dos tipos de desafíos. Uno son los desafíos de adaptación y otros son los desafíos técnicos. Veamos aquí, los problemas técnicos. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, el trabajo es aplicar conocimiento actual. Tal vez nosotros no lo tenemos ahora, pero lo podemos aprender o podemos ir a ver alguna autoridad, alguna persona que sea experta en eso, pero es algo que ya existe y es simplemente cuestión de buscar la solución técnica. ¿Quién hace el trabajo? Pues las autoridades, los expertos, los que saben hacer ese tipo de trabajo. Cuando estamos hablando de desafíos adaptativos, estamos hablando de aprender formas nuevas en territorio que todavía no se ha caminado, en buscar y hacer senderos donde no hay camino. ¿Y quién hace el trabajo? Las personas que tienen el desafío. Las mismas personas que tienen el problema son las que tienen que buscar las soluciones y adaptarse a este nuevo contexto, normalmente descrito con la frase VICA, y buscar soluciones prácticas que logren las metas deseadas para salir adelante y haber aprovechado estos tiempos. Otro principio que sale de estos estudios es que en tiempos de transformación, una cultura organizacional sana va a ser muy crítica. Esta cultura incluye el lenguaje que usamos,
o sea, las palabras, cómo las manejamos, los artefactos, los ritos, la ética, las instituciones y las narrativas que dan forma a cómo vivimos y cómo desarrollamos nuestros ministerios. El título aquí me llama la atención porque hay una frase que es traducida del inglés, pero que la cultura se come a la estrategia para el desayuno. ¿Qué quiere decir esto? La estrategia es importante, planificar, hacer un plan estratégico es sumamente importante, pero la cultura de la iglesia, la cultura de una organización, la cultura de un ministerio, se come esa estrategia para el desayuno. Es mucho más importante prestar atención a la cultura que se está generando en la iglesia o en el ministerio que uno lidera. Otro principio que nos enseñan es que debemos de tener congruencia relacional. Esto se refiere a la habilidad de cultivar relaciones fuertes, relaciones sanas, afectuosas, pero practicando límites sanos, pero también comunicando claramente las expectativas que están centradas y enfocadas en la misión. Entonces, los momentos de crisis y de transformación aprietan a veces las relaciones interpersonales e interorganizacionales, y por lo tanto es importante no solo tener sabiduría de lo alto, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de la oración, a través de mantenernos en sintonía con lo que Dios está haciendo, con todo lo que estamos viviendo en estos días, pero también escuchar al Espíritu Santo en comunidad, a través de otras personas, y esa estabilidad de cultivar buenas relaciones. Aquí cobra sentido la inteligencia emocional. Muchos hablan del IQ, pero también hay que hablar del EQ, ¿no? En inglés, Emotional Quotient. La congruencia relacional, la inteligencia emocional va a ser muy importante en épocas que requieren del liderazgo adaptativo. Quiero llevar esto entonces para aterrizar algunas de estas ideas en el mundo de las iglesias y de nuestros ministerios. A veces creo yo que ha habido una gran confusión en el área de la Gran Comisión. Hay tres dimensiones que vale la pena repasar cuando hablamos de la Gran Comisión, un tema que se habla muchísimo y muchísimo, así que no le voy a dar mucho detalle porque muchos de ustedes enseñan sobre la Gran Comisión, practican la Gran Comisión, somos el pueblo de Dios que practica la Gran Comisión y que intenta a menor o a mayor grado estar involucrados en lo que el Señor nos mandó hacer. Pero hay tres dimensiones que me gustaría que tomemos en cuenta y relacionarlo al tema del liderazgo adaptativo. Creo yo que de estas tres dimensiones hay dos que hemos hecho bastante bien, pero hay una que hemos fracasado grandemente. Primero, la dimensión geográfica, ¿no? La Gran Comisión dice que vayamos, tenemos que ir, y que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, que seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay una dimensión geográfica a la que la iglesia le sigue haciendo caso, gracias a Dios, y se está yendo hasta los pueblos no alcanzados en muchos países del mundo. He tenido el privilegio de estar en muchos lugares viendo cómo la misión de Dios sigue avanzando y ver que en cada país, en cada cultura se están sembrando iglesias para la gloria de Dios. Esta es la dimensión geográfica. También está la dimensión histórica, que si bien la geográfica es de expansión territorial, la otra es de dimensión histórica, que es una línea, digamos, vertical a través de la historia, donde la fe se transmite de generación en generación en generación, desde los tiempos de Jesús hasta los días de hoy, ¿verdad? Cada generación enseñándole a sus hijos, instruyendo al niño en su camino. Aún el Antiguo Testamento nos habla claramente de esta dimensión histórica del mandato de Dios. Pero es esta tercera dimensión que quiero conversar un poquito más, que es la dimensión de la penetración cultural, donde a veces hemos fallado. Hay una dimensión donde dice desde Génesis 1:28 y 2:15, nos habla ahí sobre lo que algunos llaman el mandato creacional o el mandato cultural. En el inciso A usted ve ahí, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que el Señor nos ha dado la tierra que Él creó, que es buena y que la está recreando, y nos la dio a nosotros para que seamos mayordomos y para que nos podamos enseñorear en el sentido positivo de ser mayordomos de lo que Dios creó. Le pertenece a Él, pero nos puso a nosotros de vicerregentes, nos puso a nosotros a ser mayordomos de la buena creación de Dios. En el inciso B usted ve, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este mandato creacional sigue luego desarrollado en los profetas, en los salmos y luego en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en las cartas paulinas y también en el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 21 Jesús dice: he aquí estoy haciendo todas las cosas nuevas. Esta es una dimensión de penetración cultural, donde no solo es expansión geográfica y una dimensión de expansión histórica, pero donde tiene que comprobarse lo bueno del Evangelio, el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios centrado en Jesucristo, para que el Dios Trino acompañara al Dios Trino en lo que Él está haciendo en el mundo, pero que estas enseñanzas del reino de Dios penetren en la cultura para traer transformaciones a parejas, a familias, a comunidades y a naciones. Y esta es la dimensión donde creo que ha habido una gran confusión en la Gran Comisión, porque hemos mirado solo la dimensión geográfica y la dimensión histórica. Hemos limitado la frase haced discípulos a que alguien acepte a Jesús para poder irse al cielo, pero no ha tenido influencia en la tierra que le pertenece a Dios, y Dios está en un proyecto de renovar todas las cosas y de reclamar cada centímetro cuadrado de este mundo para sí mismo. Y nosotros a veces pensamos que el mundo le pertenece al diablo. Cuando doy conferencias en diferentes partes del mundo, a veces le pido a los pastores, puede haber cientos de pastores ahí, y les pregunto: ¿el mundo le pertenece a Dios o le pertenece al diablo? Y a veces me da miedo que más de uno quisiera levantar la mano diciendo que es del diablo. El Señor no va a compartir ni 1 milímetro cuadrado de su creación con el diablo. Dios no comparte su gloria con nadie. Este mundo le pertenece a Dios, y Dios está reclamando lo que el diablo intentó hurtar. El Satanás, el gran maestro de la decepción, el que viene con mentiras, el que viene con lo falso, que trata de huir con el mundo en sus manos, no lo logró. En la cruz ha sido vencido por Jesucristo, y en el poder de la resurrección Dios nos ha dado vida eterna, vida abundante, que comienza desde el momento que conocemos a Jesús como Señor y Salvador. No tenemos que esperar a ir al cielo para entender que ya somos salvos. Ya desde el momento que tenemos al Señor, somos partícipes y ciudadanos del reino de Dios, obrando con el Espíritu Santo para reclamar este mundo que a Dios le pertenece. Estas 3 dimensiones se podrían graficar de la siguiente manera. Hay 3 aspectos: la Gran Comisión, que incluye el evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias; el Gran Mandamiento del amor de Dios, que se comunica a través de ministerios de compasión y transformación social; pero también el mandato cultural del que acabamos de hablar, que trae doxología, donde hemos sido creados para traerle gloria a Dios de 2 maneras. Uno, reflejamos la gloria de Dios como un espejo hacia Dios, regresando la gloria que Él nos da en su bendición, le damos la gloria a Dios, pero Él también pide que seamos no solo un espejo, sino un prisma, y que las bendiciones de Dios las reflejemos y darle la gloria a Dios hacia el mundo y la sociedad, buscando la transformación de la misma, y luego trayendo las alabanzas de la tierra y del mundo y de las comunidades, y volviendo y regresando a Dios en gratitud. Entonces me gusta esta frase en la parte de abajo, donde dice: la iglesia participa con el Espíritu Santo en reclamar este mundo para Cristo. Voy a concluir entonces con 7 frases que quería dejar con ustedes, simplemente para que lo consideren, para que lo piensen.
y le puse de título Dejando atrás las adicciones, porque a veces algunas de estas cosas se han formado adicciones en la iglesia, y creo que esta época de pandemia nos ha ayudado un poquito a repensar las cosas. ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Cuál es el valor de una persona? ¿Cuál es el valor de reunirnos? ¿Cuál es el valor de la adoración? ¿Cómo hacemos culto en casa? ¿Cómo era en el Nuevo Testamento? ¿Cómo debe de ser hoy? Entonces le titulé así, y aquí hay 7 pautas que quisiera compartir con ustedes. Vámonos con la primera. Creo que en algunos lugares hemos tenido demasiado adicción al micrófono, y esta época nos ha forzado a ver que, aunque el micrófono no es malo y sirve cosas muy buenas, que debemos de hacer una transferencia de micrófono a formar comunidad, sea de forma digital o cuando estemos post pandemia, formar comunidades. Yo no estoy hablando acá solo de cambios de que, bueno, ¿cómo hacemos todo de forma digital? Gloria a Dios por eso y la gente que nos ha ayudado en hacer iglesia desde la digitalidad. Muy importante, y la red de multiplicación está ayudando a muchas congregaciones y denominaciones y organismos con estas habilidades prácticas. Pero estoy hablando acá también de un cambio, de un liderazgo adaptativo, de que cuando volvamos a la época de lo que sea la nueva normalidad, de que lo podamos hacer con también habiendo sido transformados nosotros a la manera de Romanos 12, 1 y 2, de renovar nuestras mentes y entender que el sentido es estar preparados para enfrentar cualquier cambio que ocurra en el futuro, sea otra pandemia o problemas económicos o pestes o lo que sea, terremotos, tsunamis, lo que venga, poder formar comunidades de fe, más iglesias, mejores iglesias, y no enfocarnos tanto en el poder del micrófono, sino en el poder de comunidad que refleje al Dios Trino. Segundo, tenemos que volver a repensar el uso del púlpito y empezar a empoderar a otros. No se trata de la predicación que yo pueda dar, aunque gloria a Dios si Dios la puede usar, pero también cómo empodero yo para que hayan 10, 15, 20 predicadores, pero no solo predicadores de púlpito, pero predicadores y líderes de grupos pequeños, líderes que están siendo fieles en el lugar de negocio, que están siendo fieles en el lugar del gobierno donde trabajan, que sean fieles en la calle o en la cancha de fútbol, donde sea, estar empoderados, que entiendan que la vida misma es un púlpito. Tercero, movernos del egocentrismo a construir plataformas para otros. Nosotros no somos el show, nosotros solo lo que podemos hacer es construir plataformas para que otros puedan hacer el ministerio al que Dios les ha llamado y ayudar a construir plataformas persona por persona, grupo por grupo, equipo por equipo, para que estos tengan impacto en sus comunidades, en la vida real y no solo metidos en un templo. Cuarto, de hombre orquesta a sacerdocio de todos los creyentes. A veces decimos de hombre orquesta a director de orquesta, aunque es muy impresionante a veces ver a uno de esos artistas en la calle que tocan como 3 instrumentos a la vez, con el pie están tocando una batería o una pandereta, tal vez tocan una armónica en la boca que la tienen alrededor del cuello y una guitarra y saben hacer 3, 4 sonidos todo solo, aunque es muy impresionante. En la iglesia no debe ser así. En la iglesia Dios pone los dones de muchas personas para que nosotros, los que somos líderes adaptativos, podamos entonces trabajar con las personas que nos ha dado para buscar el bien de ellos y el bien del mundo a través de ellos. No se trata de edificarles para que ellos bendigan mi ministerio, sino que mi ministerio debe ser edificarle a ellos para que ellos encuentren su lugar de ministerio en el reino de Dios. Pensar menos en nuestros reinos que a veces construimos y pensar más en el reino de Dios, que es un principio que ya lo tenemos todos los que somos evangélicos, protestantes, pentecostales, el sacerdocio de todos los creyentes. Desde la reforma del siglo XVI tenemos esto bien claro, de que todo creyente es sacerdote ante Dios. Y este principio a veces lo hemos dejado de lado, lo criticamos en la iglesia romana, lo criticamos en la iglesia tradicional, y sin embargo ahora buscamos nuevas formas y venimos a hacer lo mismo, pero le ponemos otro nombre. Tengamos cuidado con eso. 5, de los números a la mayordomía total.
A veces estamos bien preocupados por los diezmos y las ofrendas, por ejemplo, y son importantes, tenemos que enseñar esto, pero enseñémoslo en el contexto de la generosidad, de la dadivosidad, en el contexto de la mayordomía total, que el mismo aire que respiramos le pertenece a Dios. Si es así, entonces todo lo que tengo le pertenece a Dios. De ahí doy mis diezmos y ofrendas, pero en el contexto de una mayordomía total. Y de los números, en cuanto a antes pensar, ¿cuánta gente llegó a la iglesia? Llegaron 125, quiero que ahora lleguen 150 y luego 200, y a veces buscamos simplemente agrupar gente, aglutinar personas para poder decir un número, y de esto no se trata. No es eso lo que nos vino a decir el Nuevo Testamento. Sí son importantes los números, queremos los números, pero queremos una forma integral de entender de que esto se trata de vidas. No son solo números, son vidas, vidas que necesitan ser cambiadas y transformadas para el Señor. También la modificación de un templocentrismo al reino de Dios. A veces hemos hecho una idolatría de los templos y se convierten en nuestros nuevos ídolos, y tenemos que tener cuidado con la sobrevalorización de los templos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho en cuanto a eso, y que volvamos a lo que enseñó Jesús en el Nuevo Testamento. Todos los teólogos, aún de diferentes tradiciones eclesiásticas, están de acuerdo en una cosa: el Nuevo Testamento se trata de la venida y la inauguración del reino de Dios en la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo baja para empoderar a la iglesia, para hacer la misión del reino de Dios según los valores del reino de Dios, a la manera de Jesús, para la gloria del Padre. Entonces tenemos que tener cuidado con el templocentrismo y mudarnos al concepto del reino de Dios y redescubrir esto si somos líderes adaptativos. Y séptimo, tener cuidado con las jerarquías cristianas, convertir de jerarquías cristianas a siervos del mundo. Está bien tener el orden que tenemos en las diferentes organizaciones, denominaciones, concilios. Hay razones para tener las estructuras que tenemos. Lo que tenemos que tener cuidado, por favor entiéndame bien, es de que a veces hay que reexaminar las estructuras para ver si estas están ayudando a la misión o si están siendo un impedimento a la misión. En las jerarquías, en la manera de trabajar las finanzas, en la manera de hacer las decisiones anuales, a veces vemos que hay otros intereses que no están sirviendo al mundo y que no tienen el fin en mente de que la iglesia está llamada a servir al protagonista, que es Dios, a través del Espíritu Santo, para traer cambio transformacional al servicio del mundo que Dios está recreando y reclamando para sí. A veces la iglesia se enfoca en sí misma o se enfoca en las peleas internas que tiene, y nos distraemos de ser siervos al mundo. Muy bien, quiero terminar con esta frase de Todd Bolsinger que dice que para líderes en la iglesia enfrentando este momento misional, hace falta remarcar las estrategias templocéntricas basadas en membresía y la provisión de servicios religiosos, y pasar a ser puestos de avanzada en la misión del reino de Dios, capacitando nuestras congregaciones a descubrir expresiones fieles de nuestra identidad corporativa en un mundo cambiante.